Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Eh, Prácticamente doy un saludo en distintas temporalidades porque no sé en qué momento vas a poder ver este video. Lo más sincero de mi persona, espero que estés muy bien. Un gusto de poder saludarte desde este medio. Te deseo lo mejor. Cuídense, chiquillas. Les mando un fuerte abrazo y un like dentro de todo. Más que nada, estimadas señoritas del curso de primero medio B, quería iniciar esta clase con las figuras retóricas, dada la actividad que fue enviada a su casa. Como elementos a considerar, objetivos que queremos lograr con esta pequeña clase va a ser clasificar, identificar y comprender la utilización de las figuras retóricas. Eh, Siempre deben recordar que las figuras retóricas van a ser un amplio grupo de palabras o de conceptos que se van a encontrar a lo largo de muchos aspectos de nuestra vida. A pesar de que acá estamos centrados en la poesía, estos sí van a estar presentes en el habla cotidiana, sobre todo en nuestra idiosincrasia chilena, debido a que somos muy buenos para poder generar la utilización de estos recursos, tales como la personificación, la comparación, la metáfora, la hipérbole, la hipérbaton, y también alguno que otro oxímoron o prácticamente una sinécdoque o metonimia o retruécano. La importancia de esto, de saber reconocerlos, es que a través de la poesía te va a ayudar a generar una mejor comprensión lectora, porque muchas veces esa figura retórica va a tener un sentido claro para con lo que es la idea principal o el sentido de la información que se te está entregando. Ahora, aparte de la poesía, debes recordar que en el discurso argumentativo también te vas a encontrar con figuras retóricas utilizadas por parte del emisor, porque el emisor igual busca a través del diálogo generar un cambio de opinión o de incidir más o menos de alguna otra forma en el receptor. Y para esto va a ser un poco irónico, va a ser un poco sarcástico, quizás va a utilizar alguna exageración, quizás va a utilizar alguna personificación, quizás va a utilizar alguna onomatopeya. Ejemplos de esto que podemos ver en la utilización de las figuras retóricas a nivel cotidiano y que es muy fácil de identificar, puede ser, por ejemplo, en la serie de Doctor House. Él utiliza mucho la personificación para poder incidir en el receptor como discurso argumental que él posee. De hecho, que basa mucho de sus premisas en cómo puede llegar a convencer al otro para que cierto diagnóstico se lleve a cabo o cierta forma de tratar una enfermedad a través de un diagnóstico específico se lleve a cabo. Y muchas veces tiene que violar algún parámetro de la ley que por ética no se le permite, pero él está dispuesto a sobrepasar barreras. Y para esto utiliza estos recursos, que en cierta forma el discurso argumentativo es muy amplio en cuanto a su aplicación. Otro tipo de plataforma en el cual podemos ver las figuras retóricas son en los comediantes, Coco Legrand, Jorge Alice, etcétera. Quien sea que ustedes estén escuchando como comediante, siempre va a estar recurriendo a este tipo de elementos, sobre todo en las onomatopeyas, las exageraciones, las personificaciones. ¿Por qué? Porque van a ser un recurso que encanta, que tiene un valor estético muy alto, entonces se hace muy apreciativo hacia lo que es el receptor y engancha fácilmente. Siempre tiene que haber una batería, por lo menos básica, de qué recursos va a utilizar este individuo como emisor para que el receptor se vea más o menos abordado por su mensaje. Continuando ya con algo más específico, las figuras retóricas, ¿qué son? O literarias, que más o menos podemos entender que este concepto, estas dos palabras, no estarían siendo contrarias, sino utilizándose como una forma sinónima de dentro de lo que es su aplicación para poder reconocerlas. Dice, el término de figura designa todos los procedimientos de estilo. Esa palabra es importante, de estilo, la forma, que modifican la forma más simple de un enunciado para brindarle un carácter lúdico y ornamental. Es decir, el estilo de esta forma tiene que estar vinculado en estos dos elementos. Ahora, aquí tú tienes que recordar que hay dos grandes conceptos muy importantes dentro de lo que es el lenguaje. El concepto de la denotación y la connotación. La denotación es el lenguaje literal, es el lenguaje objetivo, es aquel que tú vas a encontrar en un diccionario de cualquier tipo. Recuerda que está el diccionario de la RAE, que prácticamente tú vas a encontrar un grupo de palabras comunes dentro de lo que va a ser un idioma, como lo establece la Real Academia Española.
Pero también hay diccionarios especializados. Los abogados tienen diccionarios especializados, los lingüistas tienen diccionarios especializados, los doctores, debido a las múltiples jergas que estos van utilizando en cada uno de sus aspectos en cuanto a la materia específica. Y ellos tienden a dejar de lado las figuras retóricas porque no van aplicado a base de un estilo, ni que sea ni lúdico ni ornamental, ¿ok? Porque ellos no buscan establecer una estética a través del lenguaje. Muchas veces sí son utilizados, o en otros aspectos son utilizados, pero no con este carácter, ¿ok? Sino para mejorar un poco la expresión. Pero a su debido tiempo voy a estar dando ejemplos al respecto de esa pequeña diferenciación. En el fondo, ahora quiero establecer que las figuras retóricas en la literatura van a tener un elemento mayormente connotativo, es decir, una función distinta al significado normal de las palabras. Y ahí entra, por ejemplo, el por qué una metáfora ya me está indicando otra cosa, que es una comparación indirecta a comparación de la comparación, valga la redundancia, y que es una comparación directa y que va a tener un sentido específico al momento de leer un texto. Sigamos. En particular, la poesía recurre a estos efectos y procedimientos expresivos para conferirle un sentido figurado, es decir, a base de la connotación. Y connotativo a las palabras. ¿Te das cuenta? Connotativo siempre vincúlalo con lo figurado, con lo que no es literal. Lo denotativo es lo contrario, eso sí es literal. Tú vas a un diccionario y te entrega un significado como tal. Por ejemplo, tus libros de matemática, física, química y biología no van a tener un uso estilístico de las palabras. No va a importar en primera medida la utilización de figuras retóricas porque no busca tener una utilización figurada o connotativa de las mismas, porque no estamos hablando de un estilo lúdico y ornamental para embellecer estéticamente el lenguaje. En cambio, en tus libros de literatura sí, es decir, la poesía, las obras dramáticas y la narrativa tiende a utilizarlas. Incluso los cómics, a mí me gustan mucho los cómics, y ahí tenemos claramente la onomatopeya, ¿ok? Porque busca generar un aspecto lúdico y ornamental. Así o de este modo, recuerda que la palabra así con tilde es un adverbio de modo. Por eso tú puedes reemplazarlo de este modo, de esta forma. El receptor no deberá contentarse con una lectura superficial del enunciado, sino que interpretar de manera más profunda su significado. Ahora, interpretar quiere decir que tú tienes que fijar en los elementos anteriores. ¿Quién es el hablante lírico? ¿Quién es el objeto lírico? ¿Cuál es el motivo lírico? ¿Cuál es el temple de ánimo? ¿Y cuáles son las actitudes líricas? Y frente a eso, dentro de ese marco de la información que te está entregando el poema, tú vas a ver por qué es o por qué se está utilizando esa figura retórica y cómo aporta a la idea principal de la información. ¿Ok? Pasemos a las siguientes definiciones. Figuras sintácticas. Recuerda que este concepto tiene que ver con jugar con las partes de la oración. Déjame aclararte un poco más. Dice que las figuras retóricas van a tener una forma de clasificación dependiendo de estos tres grupos que van a estar aplicando. Fónicos, procedimientos expresivos que alteran o juegan con el sonido de las palabras para producir un efecto al oído del lector. Aliteración o onomatopeya. La onomatopeya cuando salen los sonidos de una explosión, o la literación, la repetición de un sonido constante para jugar dentro de. Sintácticos, es el que recién estábamos viendo. Procedimientos expresivos que consisten en la adición, supresión o repetición de palabras. También incluye los recursos que alteran el orden gramatical, por eso sintácticos, sintaxis, natural de las palabras en el enunciado. Estas figuras tienen un efecto en el ritmo y la musicalidad del lenguaje. ¿Ok? Anáfora, síndeton, epíteto, hipérbaton, pleonasmo, polisíndeton. No voy a dar una especificación clara a este momento de cómo se definen cada una de estas, porque simplemente estoy preocupándome por estos aspectos más generales. Paso a paso iré llegando al otro punto, si no es en este video, en el siguiente. Y semánticos, recuerda que el concepto de sema tiene que ver literalmente con el aspecto de el significado de una palabra. Es decir, estos procedimientos reciben también el nombre de figuras de significación. Afectan directamente el sentido de las palabras, surgen en contraponer ideas o asociar de acuerdo a semejanzas. Antítesis, comparación, hipérbole, ironía, metáfora, metonimia, perífrasis, personificación, sinécdoque y sinestesia. Quedémonos con esta clasificación en general de estas pertenecientes a cada una de ellas. Por lo general, en alguna prueba
no te van a pedir en específico directamente que te clasifiquen cada una de estas, al menos que sea necesario para establecer un grupo pequeño, pero por lo general un gran número tiende a ser un poco cansador y a veces así inútil la lógica de qué es comprender una figura retórica, porque como te lo había dicho anteriormente, las figuras retóricas están involucradas con los elementos constituyentes de fondo de la poesía. De fondo tiene que ver con la comprensión lectora y en primera instancia, la idea de aprender las figuras retóricas es que te aporte a tu comprensión lectora de un poema y no simplemente saberlas de memoria. ¿Ok? Partamos con la primera definición. Concatenación. La última palabra del verso se repite al inicio del verso siguiente, de manera que se encadenen en una serie de varias de ellas. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar, de Antonio Machado. Pasar, pasar, caminos, caminos. Concatenación. Lo importante de la figura sintáctica, si tú te fijas en este momento, no, no tiene que ver con un cambio directo con lo que se está diciendo en el poema como idea principal, pero si tú te das cuenta que a nivel visual, tú lo identificas fácilmente. Entonces, todo pasa y todo queda. La vida es así, ¿verdad? Cualquier circunstancia que nosotros vamos viviendo a lo largo de la vida va pasando y va quedando de alguna otra forma. Pero este es un adverbio, disculpen, es un conector adversativo, es decir, va a contraponer lo anterior con lo que viene y va a haber un cambio en el sentido de la información. Lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Si tú te das cuenta, este verso con el primero son totalmente distintos, se contraponen, y gracias a la carga semántica que tiene este conector, porque un camino sobre la mar, por ejemplo, si tú trazas una línea en el agua, en el fondo no queda nada. Entonces, lo que te busca decir con estos tres o por lo menos últimos dos versos es que lo de ellos no tiene nada que ver con lo que va a quedar a través de lo que ha pasado. ¿Se entiende ese sentido, estimados o estimados? ¿Por qué? Porque en el fondo el poema no te entrega más información. Ahora, si tú conoces este poema de manera total, quizás tu interpretación esté siendo otra, pero es porque conoces la totalidad del poema. Pero yo me estoy centrando simplemente en este trozo. ¿Ok? Interrogación retórica. Consiste en formular una pregunta sin ánimo de obtener respuesta. ¿Te acuerdas que en la actitud lírica, apostrófica, te había dicho que en ciertas formas se aplican este tipo de figuras retóricas? La interrogación retórica. Es decir, se pregunta algo para establecer una especie de diálogo, porque está hablando en segunda persona, pero no necesariamente, no es obligación que haya alguien que la esté respondiendo. Puede haber alguien, pero no es una regla que yo te pueda enseñar. ¿Ok? Puede ir variando dependiendo del poema que estés leyendo. ¿Será amor un largo adiós que no se acaba? Si te das cuenta, el hablante lírico como que habla con alguien, pero nadie le está respondiendo, por lo menos en este caso, en el poema de Pedro Salinas, en estos dos versos. Repetición. Consiste en repetir palabras produciendo un efecto rítmico para atraer la atención y destacar el significado de aquello que se repite. Veamos siguiente, si tú comparas este concepto con la concatenación y a simple vista las dos se están repitiendo, pero hay una diferencia. Aquí la concatenación busca establecer un encadenamiento, por eso se repite al final de un verso y al principio del otro, al final de un verso y al principio del otro. Pero acá lo que te está diciendo es que aquí no hay un orden. Aquí esta repetición va a ser dependiendo de lo que es el gusto del escritor. Fijémonos, se ha formado un casamiento todo cubierto de negro, todo cubierto de negro. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó eran de los mismos negros. Quiero que aquí te fijes que aquí hay dos formas de utilizar la palabra negro o negros en plural. Está de forma literal, denotativo, y también connotativo, figurativo. Se ha formado un casamiento todo cubierto de negro. Tú esta parte lo puedes tomar de forma literal, porque en cierta forma puedes llegar a pensar, ah, ya, bueno, en la ornamentación del lugar donde se están casando y la ropa quizás, o la mayor parte de la vestimenta de las personas, está de este color. Pero negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó eran de los mismos negros. Aquí cabe la posibilidad de que esta negrura de estas personas, de estos individuos, no tiene que ver solamente
con el aspecto de la vestimenta, también tiene que ver con el aspecto de quizás cómo son sus conciencias. Te da esa pequeña interpretación, ¿ok? Dentro de lo posible que puedes defender de este pequeño trozo de poema de Violeta Parra, que muchos podemos estar vinculando con la famosa canción, o ya más de alguno tiene que haberlo leído en su totalidad. Pero en este pequeño extracto, yo lo que estoy leyendo, la comprensión lectora de este pedazo del poema, me lleva a determinar ese punto. Ya otras cosas podrían ser un poco ajenas y podrían perturbar mi comprensión lectora. Vuelvo a repetir, se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, ¿ok? Puede ser literal ese concepto. Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos, negros. Y ahí va jugando con la denotación y la connotación. Posiblemente se esté refiriendo solamente a su vestimenta, como también posiblemente esté hablándome ya de algo más psicológico de estos personajes. ¿Ok? Sigamos. Figuras retóricas que tienen que ver con el aspecto fónico. Es decir, yo hago un efecto a base de lo que yo estoy diciendo, con la expresión. Retruécano, contraposición. Este concepto no lo olvides porque quiere decir que yo voy a poner una cosa en contra de la otra para que sean distintas. ¿Ok? Por eso los conectores como el pero, el sin embargo, el no obstante, el más sin tilde, son conectores para contraponer. ¿Ok? Porque son adversativos. Contraposición de dos frases o de dos versos que tienen las mismas palabras, pero fíjate en este pero cómo te cambia lo anterior, porque está contraponiendo, está cambiando, ¿ok? Cambiando el orden de forma que tengan dos significados opuestos. Opuestos, pero contraposición. Si tú te das cuenta, cada palabra en este párrafo está utilizado con un sentido semántico que se apoya mutuamente para que lo haga coherente y cohesionado. Yo sé que hay una contraposición porque las dos frases o los dos versos en este ejemplo van a estar cambiando su orden para tener significados opuestos porque hay una contraposición. Disculpa que sea redundante, pero quiero que te des cuenta en el por qué se están utilizando estas palabras. Se le ha añadido también el cruce de las funciones sintácticas de los términos implicados. Ejemplo de Francisco de Quevedo. Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Las únicas dos palabras que son distintas siempre y nunca, pero se ha de sentir lo que se dice, se ha de decir lo que se siente. Y aquí tú ya juegas eh, con lo que es el retruécano. Me atrevería aquí a decir que hay dos figuras retóricas. La antítesis en estas dos palabras, pero de aquí hacia acá ya tú ves el retruécano. ¿Ok? Pero todo va a depender de cómo tienes que identificarlo en el ejercicio que te puede dar el profesor o cualquier guía que vayas a desarrollar de aquí a cualquier parte, o en cualquier texto que vayas a leer, sobre todo en poesía. Calambur, falsa separación de las unidades léxicas. Falsa separación, recuerda eso, de la cadena fónica que produce un equívoco o ambigüedad. Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Si tú te das cuenta que si haces esa separación de las unidades léxicas a nivel de la cadena fónica, me está hablando del hecho de escoger algo del verbo o me lo está clasificando o me lo está calificando a base de un adjetivo que es coja. Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja. ¿Ok? Paranomasia. Acumulación de palabras de sonidos parecido o análogo. Tus manos son análogas, por eso son parecidas, pero no son lo mismo. Tus ojos son análogos, en cierta forma son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Ok? Tu cerebro tiene dos hemisferios que en cierta forma son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Se entiende ese concepto, verdad? Con mucha frecuencia va asociado a un juego de palabras, por eso tiene que tener un sonido parecido. Es todo el cielo un presagio y todo el mundo un prodigio. Tienen un sonido parecido o análogo, ¿te das cuenta? Para jugar con esa acumulación de palabras dentro de lo que son los versos. Es todo el cielo un presagio y es todo el mundo un prodigio, de Calderón de la Barca. Y anagrama, palabra o palabras formadas por la reordenación de las letras que constituyen otra u otras palabras.
Tienen pues una función de ocultación. Esto es importante, ocultación. Aunque no tanto, o claro, que no puede ser descubierta. Algunos escritores, a lo largo de lo que es su vida, va a depender de la época social, cultural en la cual esté viviendo, se han visto la obligación de utilizar este recurso para poder ponerle un nombre de autor a sus libros. Ejemplo de esto, quizás algunos de ustedes han jugado Castlevania, Symphony of the Night, y ahí se habla del personaje Alucard. Y Alucard es un anagrama de Drácula, porque si tú lees Drácula al revés, estarías formando el nombre, el nominativo Alucard. ¿Ok? Ese es el que se me ocurre ahora dentro de lo que es un... más o menos que más de alguien tiene que haberlo conocido dentro de lo que son los juegos de videos que utilizan. El ejemplo de Juan de Salinas. Anagrama de Luisa, esa diéresis que está acá tiene que ver más con el elemento de expandir los versos. Hasta este momento no vamos a estar hablando de ese elemento o definiéndolo, pero sí quiero hacerte consciente que ese elemento de Luisa, es decir, esta diéresis, no está por un elemento gramatical propio de lo que estudiamos en el colegio, de las definiciones propias de la gramática, sino que tiene que ver con una forma de jugar con el número de sílabas que va a tener cada verso para el momento de escandir, de medir, vaya cumpliendo con ciertas normativas, cosa que se puede explicar más adelante. Entonces, anagrama de Luisa es ilusa, si tú te das cuenta, lo es. Y no la infama, disculpa. Supuesto que el anagrama no es definición precisa ya con el sujeto frisa, ya es compuesto ya neutral. Neutros son perla y peral. Ramo, amor, burla albur. Conforman hurtar, taur, implican malsín sin mal. Todas esas que están ennegrecidas claramente son ejemplos de anagrama y el poema trata como objeto lírico el anagrama. Ok. Epífora, figuras semánticas. Aquí ya estamos entrando dentro de aquellas figuras retóricas que tienen que ver con aquello que involucra a la sema o al sema, es decir, al significado de la palabra. Repetición de una o varias palabras al final de los versos de una estrofa es lo contrario a la anáfora, porque la anáfora, en vez de repetirse al final, se repite al principio. Así de fácil. No digáis que la muerte huele a nada, que la ausencia de amor huele a nada, que la ausencia del aire, de la sombra, huelen a nada. Y oxímoron, que va a ser prácticamente lo contrario a la antítesis, dice, figura retórica que une en un solo sintagma. Cuando se habla de sintagma, tómalo en consideración en un solo verso o en una sola oración. ¿Ok? Más o menos para que te sea más familiar. Entonces, en este sentido, en un sintagma, en un solo verso. En cambio, la antítesis por lo general va en dos versos distintos. Y eso a ti ya te ayuda a tener una mejor comprensión de su identificación. No es una regla que tú tienes que seguir como algo que siempre va a ser segura, pero por lo general tiene ese comportamiento en cuanto a la diferenciación del oxímoron y la antítesis. Dos palabras de significado opuesto, así, formando así un concepto que dependerá de la interpretación del lector. Por ejemplo, si tú escuchas esa frase o ese verso, cálido y frío, este amor es tuyo y mío, cálido y frío te está diciendo que al mismo tiempo el amor son las dos cosas que se contraponen entre sí, pero en este caso, como están en un solo sintagma, en un solo verso, buscan significar o dar un significado opuesto a esas dos palabras y no rechazarlas en sí, no contraponerlas totalmente como sí lo hace la antítesis. Mientras con gentil descortesía, ¿cómo pueden ser las dos cosas al mismo tiempo? Si tú te das cuenta aquí, la aplicación del oxímoron es literal, porque hay dos palabras que se oponen entre sí, pero que buscan formar un significado o un tercer significado distinto a lo que quiere decir. Mueve el viento la hebra voladora. Esa canción que dice me gusta pero me asusta, esa es una antítesis. ¿Se entiende, no? Es decir, te puede agradar a alguien, pero el pero ya te está diciendo que lo otro tiene mayor significancia. Te asusta, es decir, lo vas a rechazar. ¿Ok? Bueno, estimadas estudiantes, o a cualquiera que esté escuchando este pequeño video, creo que he cumplido con el objetivo de clasificar en cierta forma las figuras retóricas de una manera breve frente a lo que es ya a una
forma de utilización dependiendo de una clasificación más externa. Cuáles son fónicas, cuáles son sintácticas y semánticas. Primero lo vamos a enfocar en estas definiciones. Fónicos que juegan con la alteración del sonido de las palabras para producir un efecto en el oído del lector. Sintácticos, procedimiento expresivo que consiste en la adición, supresión o repetición de palabras. También incluye los recursos que alteran el orden gramatical natural de estas y semánticos que tienen que ver con prácticamente la significación de las palabras. Se altera ese juego dentro de lo que es su utilización. Esta lista te puede ayudar a ti para orientarte frente a cuál de estas pertenece a cada cual, que posteriormente seguiré ya profundizando y ya vamos a tener esta clasificación general. Las figuras retóricas recuerdan que van a estar presentes tanto en los discursos argumentativos, debido a que el emisor en ese tipo de discurso lo utiliza como recurso para poder llegar al receptor. Recuerda que el discurso argumentativo es una especie de diálogo en el cual se busca convencer o persuadir al otro. Ejemplo de la persuasión va a ser prácticamente los afiches publicitarios, donde a través de alguna exageración, a través de alguna hipérbaton, a través de una comparación, a través de una metáfora, a través de una personificación, se busca hacer atractivo algún producto o servicio para que el receptor lo adquiera de alguna otra forma, sobre todo a nivel comercial, dentro de la publicidad. ¿Ok? Pero en este caso las figuras retóricas tienen una clasificación importante al modo de aportar en cuanto a la estructura del poema o en cuanto a los elementos constituyentes de fondo, es decir, a cómo se está llegando a entender su aplicación en la comprensión lectora. ¿Ok? Recuerden que esto va a tener una aplicación totalmente de procedimientos de estilos, de que busca ser lúdico y ornamental, y eso le confiere un sentido figurado y connotativo a las palabras. Este concepto de la connotación predomina mucho en la literatura, en la narrativa, en las obras dramáticas y en la poesía, pero en cambio en tus libros de matemática, física, química y biología, que no son literarios, intenta el emisor evitar este tipo de elementos, el emisor, porque el receptor puede aplicarlos. ¿Ok? Por ejemplo, la entrevista es un tipo de texto no literario que tiene que ver con el aspecto periodístico, que es un texto expositivo, pero que el emisor, el que entrevista, mantiene la objetividad. Él no juega con las palabras a nivel connotativo, pero aquel que está siendo entrevistado sí lo puede hacer, porque la clasificación o la definición de la entrevista radica en el emisor, no en el receptor como tal, y que está dentro de ese diálogo, porque recuerda que la entrevista es un diálogo, ¿ok? Y pueden estar presentes las figuras retóricas por parte del entrevistado. Bien, espero haber sido satisfactorio en cuanto a sus dudas y necesidades. Bendiciones, les deseo lo mejor, cuídense. Aproveche de descansar, de levantarse tarde de vez en cuando. Que el Señor las bendiga. Y en lo personal espero que esto termine pronto y verlas pronto también. ¿Se cuidan?